Todos somos parte de un juego, pero solo decimos la verdad cuando no hay vuelta atrás. Escuchemos la apuesta del siguiente invitado. Entrevista. En Nada que Ganar. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y esto es Nada que Ganar, así como decía Lucía Álvarez. Y como todos los viernes estamos a partir de las 20 horas para hablar con distintos artistas que nos van a estar comentando acerca de su producción y del vínculo con el arte. Hoy principalmente vamos a tener una emisión literaria, vamos a estar hablando con dos novelistas y también vamos a Walter Godet en su columna de La poesía es un plato volador va a estar hablando con Betty Roja, que está produciendo, nos va a hablar el próximo número de su revista literaria, de su revista artística en realidad, que va más por el lado también de las artes visuales. Y vamos a arrancar de una ya, vamos a poner en primera. Estoy con Sebastián Martínez Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Acá, muy bien. Yo muy bien. Martínez Daniel, te voy a cambiar la acentuación del segundo apellido. Ahí va, claro, está la doble L ahí, y es como que ya tiene otra pronunciación. Que tiene como cierto dejo alcohólico, ¿no? Es como Daniel. Claro, sí, bueno, nos hace acordar acá un poquito el whisky. De hecho, está bueno, me viene justo el pie para poder hacer como un spoiler de lo que va a venir el viernes que viene. El viernes que viene, gracias a Catas Fraternales, vamos a estar haciendo justamente una cata de whisky acá. ¿Por qué me invitaste hoy? La pregunta, entonces. De haber sabido, ¿no? Claro, hubiésemos coincidido y capaz que se quedaba un poquito en lo que era la cata. Así que vamos a estar, y capaz que seguramente aparece el querido Jack ahí, seguramente va a aparecer, para poder tomar un poquito. Vamos a hablar igual ahora, más allá de que el alcohol está bastante vinculado a la literatura. De hecho, ¿no? Vos sabés que hace poco siempre está esta creencia en general a nivel artístico, a nivel del artista, de que no sé, los Rolling Stones se la pasan tomando y compusieron este mito, y no sé qué tan mito, de que ciertos estupefacientes o ciertos elixires o bebidas a uno lo predisponen para, además de estar más alegre, además de estar de un ánimo más ameno, de que impulsan cierta creatividad, ¿no? Y vos es que en lo que era la adolescencia estaba como tal vez más conectado con eso, en el sentido de que por la cuestión de la música. Luego con el tiempo dije, no, eso es cualquiera. La persona que, en todo caso, los Rolling Stones componían sus temas a pesar de que se van con un caño y qué sé yo. Y luego leí un texto de Piglia que me pareció bastante interesante lo que decía, y es que mencionaba que y también Stephen King algo decía mientras escribo en uno de sus libros con respecto a esto de lo que es cierto vicio. Y Stephen King, por ejemplo, decía que él, gracias al alcohol y al cigarrillo, lograba hacer mucha sinapsis, que era como una actividad que sabía que le era perjudicial a su cuerpo, pero que cuando la utilizaba, cuando las realizaba, cuando consumía tabaco o alcohol, notaba que estaba como en un estado más creativo. Y en un texto de Piglia que dice Crítica y Ficción, en una parte menciona esto, que de pronto cada escritor, a la vez de, por supuesto, tenés que laburar y tenés que escribir un montón y leer un montón, cada uno encuentra su manera también de estar más cómodamente o vincularse más con su espacio creativo, con su, si se quiere, actitud cognitiva creativa, y algunos lo logran con la bebida, otros lo logran con algunos estupefacientes, otros con el tabaco, y otros tal vez pueden ser, qué sé yo, haciendo yoga, lo que sea. ¿Cuál es mi relación con esto? Con algo que es algo medio externo. Sí, yo no creo que sea ni por ni a pesar de, es decir, es junto a. Me parece que en el caso de la literatura el vínculo que uno tiene con el lenguaje es absolutamente intransferible, digamos. Nuestras subjetividades están formadas a partir de la larga masa sobre la que se edifica nuestro ser directamente. Te iba a decir nuestra personalidad, pero no es nuestra personalidad, es mucho más que nuestra personalidad. Es nosotros mismos, es el lenguaje. Es decir, sin lenguaje no somos lo que somos, digamos. Con lo cual, los modos de estimular o conducir los caminos del lenguaje dentro de nuestra subjetividad, si es a partir o desde el uso de algún estimulante o por el contrario, de algún opiáceo, digamos, que abra la percepción a otros lados, me parece que puede acompañar. Es claro que no todo aquel que toma LSD puede componer como Pink Floyd o como Gilmour y Waters, ni que todo aquel que fue marihuana puede hacer tiene la poesía de Bob Dylan o lo que fuera, digamos. Es decir, hay como condiciones preexistentes que van mucho más allá de eso. En mi caso te diría que al contrario, yo cuando tomo me cuesta muchísimo escribir, digamos. Yo cuando tomo estoy tomando y me dedico como
concienzudamente a seguir tomando. Me cuesta mucho sentarme borracho a escribir algo, digamos. Por el contrario, yo necesito bastante lucidez. Justo ahora dejé de fumar hace relativamente poco. Sí fumaba bastante y tomaba bastante café durante mis sesiones de escritura, que en general son nocturnas. Y que en general el sueño va como compitiendo contra el espacio dedicado al texto, digamos, a la creación textual. Pero no, por el contrario, te diría que a mí ni el alcohol, ni ningún tipo de estimulante que haga un efecto de divergencia, digamos, o de ampliación del campo sináptico me favorecía. Por el contrario, yo lo que necesito es como mucha concentración para ponerme a escribir. Y como decías vos, digamos, la predisposición subjetiva, es decir, el uso de estupefacientes existe desde siempre, existió en la época del tango, existía en la época del cannabis, es más viejo que... ¿no? Otra vez leía que había ciertos ritos de iniciación en ciertas religiones muy antiguas, estamos hablando de la época de San Juan Bautista, eso que se hacían frotando cannabis contra la piel, digamos, es decir, que son como estupefacientes o estimulantes que nos acompañan hace muchísimos milenios. Pero me parece que no forman carrera, digamos, la carrera o ni siquiera la carrera, digo, la relación de uno con la creación y con la heurística pasa por algún lado que no tiene que ver con lo que uno consume. Sí, creo que en lo que decís, tal vez debe tener más con la cuestión de uno, que uno se predispone o como que se relaja un poco más, ya sea con tomando un café o fumando un cigarrillo, más que efectivamente es como un placebo en algún punto. Posiblemente haya gente que tenga que vencer determinadas inhibiciones para bueno, esto, o concentrarse, o romper inhibiciones, o tratar de encontrar atajos perceptivos o atajos de asociaciones, y haya ciertas sustancias que lo puedan llegar a favorecer. Por supuesto, hay caminos para hacer lo mismo sin sustancias, no es que se llegue a otro lugar. De todos modos, sí hay una tradición muy rica de escritura y de otro tipo de artes vinculadas específicamente con eso. Digo, si uno va a leer, no sé, a William Burroughs o a Saúl, a Paul Bowles, digo, a los que se iban al norte de África y se instalaban allá. Por supuesto, esa gente escribía sobre eso también, entonces como era parte del contenido cultural semántico, digamos, de sus obras, más allá de un disparador creativo. Pero bueno, nada, es un tema, debe haber gente que haya escrito toneladas de libros sobre estos temas que estamos apenas rozando superficialmente. No, también, y justamente lo copado era poder saber un poco, a ver qué opinabas al respecto. Hoy vamos a hablar principalmente de Dos Sherpas, lo muestro un poquito acá, que es la novela que se publicó el año pasado. Algo que sucedió también es que, vos sabés que en las redes sociales he notado que justo pasó que Agustina Basterrica recomendó hace poco, de hecho se hizo un posteo, creo que fue justamente Entropía que publicó una recomendación acerca de lo que fueron sus lecturas de este año, y también vi que Julián López hizo una recomendación de hace poco. No, sí, en realidad, bueno, Julián, desde que lo leyó, lo viene difundiendo y recomendando con muchísima generosidad el libro, y le estoy muy agradecido porque Julián es como es una caja de resonancia que tiene muchísimas escuchas, digamos, mucha gente está atenta a lo que Julián diga, y se lo agradezco. No, Agustina recomendó en realidad el libro de Diego Mucio, Las Esferas Invisibles, que también es de Editorial Entropía, y Natalia Cito, la autora de Rara, ¿no? Una novela que salió por Planeta este último año. Ella fue la que recomendó Dos Sherpas cuando le preguntaron por los libros que había leído este año, recomendó Dos Sherpas. Ahí va. Sí, la conozco a Natalia, de hecho, y todavía no pude entrevistarla por Rara, así que ahí buen libro, buen libro. Está bueno que también algo a la hora de lo que es lo que son las recomendaciones, o cuando uno escribe, por supuesto, y publica, es lo que uno quiere, entre otras cosas, es que lo lean, pero que también que esas lecturas se den, resulten de esas lecturas opiniones positivas de colegas, ¿no? De personas que también incluso seguramente, como vos decís, por ejemplo de Natalia o de Julián López, que también uno aprecia o admira por sus obras. Por supuesto, ¿no? Uno quiere que lo lean, pero no a cualquier precio, digamos, ¿no? Porque, es decir, yo digo, y muchísimos otros autores, digamos, o escritores, no planifican su obra o no expulsan su obra o no se ponen a trabajar sobre su obra pensando en si van a ser más o menos leídos, digamos. Está claro, a quien se haya acercado a mis anteriores novelas también, pero Dos Sherpas en particular, está claro que no está construida con un criterio
particularmente marketinero, digamos, no es una literatura que sea de digestión ultra rápida, digamos, no es fast lit, digamos, como para leer mientras uno está tirado. Bueno, se puede leer en cualquier lugar, en el colectivo, en el bondi, en el tren o en la playa, donde fuera, pero digo, no es una literatura que esté pensado, no es un libro que esté pensado como para cautivar a las masas. Sí, lo que acabas de decir es muy cierto, a mí me pasa mucho, me interesa mucho la mirada de la gente que respeto, sean o no escritores, uno no solo respeta a los escritores, pero sean colegas o sean editores o amigos que se dedican a otra cosa o gente vinculada a otro tipo de producción artística o simplemente gente que uno respeta mucho como lector, que tiene sus círculos de conocidos, y por supuesto que uno sí está esperando, no sé si uno es que esté esperándolo, pero sí que uno se pone muy contento cuando recibe devoluciones entusiastas de ese tipo de lectura. Bueno, Dos Sherpas, que se publicó el año pasado. Antes de que indaguemos por alguno de los pasajes de la novela, comentanos en 3 o 4 renglones de qué trata. No es fácil de resumirlo en 3 o 4 renglones. Sí, Decir que ya pasé por esto alguna vez. La forma más didáctica que se me ha ocurrido de explicar Dos Sherpas es la siguiente. Imaginemos una pirámide. Imaginemos una pirámide. Una pirámide tiene 5 caras. Tiene una base y después 4 lados, ¿no? Que terminan en una punta. La base de esta novela es una escena que ocurre en el Himalaya, que ocurre en la cordillera del Himalaya, más precisamente en el monte Everest, y la escena es la de 2 Sherpas, uno más joven y uno un poco más adulto. El joven es un adolescente prácticamente, el adulto es un tipo que está sí, casi llegando a los 40, y son 2 personas que viven de guiar a los turistas en sus ascensos a la cima del monte Everest. Ese es su laburo, es ese. En la escena central, en la base de esta pirámide, están ellos dos contemplando el cuerpo de un turista inglés o de un montañista inglés que se despeñó y cayó sobre un risco del monte Everest. A esa escena, que es la base de la pirámide, el libro va a regresar una y otra vez de distintas maneras. Va a contar esa escena y va a contar lo poco que pasa en esa escena de muchísimas maneras distintas. Las otras 4 caras que se construyen sobre esa base, sobre esa escena, son, por un lado, una historia que nos cuenta el pasado del Sherpa más viejo, que el nombre del personaje es el Sherpa viejo. Otra serie de viñetas que nos cuentan un poco el pasado del Sherpa joven, o sea, la niñez y la adolescencia del Sherpa joven. Otra tercera faceta que nos va contando un poco la historia de la montaña, del Everest, de la conquista del Himalaya, algunos sucesos célebres sobre este asunto, digamos, la famosa conquista de Hillary y Norgay, digamos, del Sherpa, del primer Sherpa y el primer occidental que llegaron a la cima. Bueno, nos va contando una luz con muchos muertos, la colonización británica en la zona, bueno, todo más un contenido histórico, digamos, que tiene que ver sobre el escenario. Y una última y cuarta cara más extraña, es la más extraña si se quiere de la novela, que es una voz distinta a las otras voces que nos están hablando durante la novela, que hace una larga digresión sobre la primera escena de la obra de teatro Julio César, escrita por William Shakespeare, que uno de los personajes tiene que interpretar, el Sherpa joven, tiene que interpretar en una puesta escolar que va a tener a fin de año. Eso es más o menos la novela. La otra forma de la metáfora de la pirámide se me fue ocurriendo como para tratar de explicar que siempre se regresa sobre esa escena que es el núcleo y el origen de la novela, esa escena de estos 2 Sherpas contemplando a un inglés que se cayó. Otra forma de pensarlo es como si fuesen los rayos de una bicicleta. El centro de la rueda de la bicicleta es esa escena, y de ahí se disparan rayos hacia distintos lugares. En un momento de la novela va a estar hablando de geología, en otro momento va a estar hablando de artes plásticas, en un momento va a estar hablando de historia, va a estar hablando de... Es decir, empieza a abarcar muchísimos temas, pero sin perder la narratividad, digamos. No se transforma decididamente en un ensayo en ningún momento, pero va tocando distintos temas que tienen que ver con distintos intereses míos, digamos, o que fui teniendo mientras escribía la novela. Sí, tal vez de esas aristas la que resulta un poco más informativa que las otras tienen que ver las que están referidas a los hechos, acontecimientos históricos del Everest, de cuándo se conquistó por primera vez, etcétera. Pero aún así siempre hay información por parte del narrador que le otorga esa cuestión que es ficcional, que le agrega emociones o cosas espectaculares. En un momento, bueno, en un momento del proceso de escritura de la novela, yo tenía la intención o la fantasía, después se logró a medias y no me resistía a que fuera así, de que cada una de estas 5 facetas tuviese un tono distinto, que el narrador, digamos, fuese un poco distinto, ¿no?
Y en el caso de esta faceta o de esta arista que vos mencionás, que es la más informativa, la que tiene más que ver con contar la historia fáctica del Everest y del Himalaya, la historia de cómo los Sherpas llegaron al Himalaya, después de cómo llegaron los ingleses, de cuándo fue que se conquistó por primera vez, de cuánta gente muere por año ahí, de qué significa en el PBI de Nepal, digamos, un montón de datos que tienen que ver, que son casi periodísticos en un punto. Tenía un tono más sobrio, más formal y más constreñido, digamos, mientras que, por ejemplo, en el otro extremo, la historia del Sherpa viejo, del pasado del Sherpa viejo, es la que tiene el tono más lírico, más desatado, más barroco, más florido, digamos. Entre esos dos extremos, cada una de estas facetas que yo estaba contando trataba de tener una particularidad. La Sherpa joven intentaba ser un poco más melancólica, un poco más que tuviese tonos más sepias, digamos, no más ocres, más que fuese menos pirotécnica que la del Sherpa viejo. Y del mismo modo la que tenía que ver con Julio César y con Shakespeare era la que tenía un tono más ensayístico, si se quiere, ¿no? Una cosa menos narrativa y más si se quiere, especulativa, digamos, un tono más especulativo. Otra de las, una metáfora también de cómo es el tipo de narración que tiene la historia, o de cómo uno lo va descubriendo, justamente estamos la nota más cercana tal vez a lo que está tratando la novela, que es como si fuese una montaña, y que a medida que va avanzando y vas subiendo la montaña es más estrecho y te vas acercando al núcleo, y en profundidad te vas acercando a todo lo que encierra y concentra esa escena en la que el inglés se cae y los dos Sherpas lo están viendo desde arriba, ¿no? Me pareció también. Hay como... Yo tardo mucho en escribir, o hasta ahora estoy escribiendo un poco más rápido, pero yo tardo muchos años en escribir cada una de mis... Esta es la tercera novela, ¿no? La primera la publiqué en el 2004, la segunda la publiqué en el 2010, esta la publiqué en el 2018, a fines del 2018. Yo paso muchos años con cada uno de estos artefactos, con lo cual, a medida que los voy escribiendo, a mí se me van ocurriendo muchísimas lecturas de lo que... No solo cosas para escribir, sino interpretaciones y lecturas de lo que estoy escribiendo. Entonces, yo tengo una temporada donde yo mismo leo mi novela como si fuese una suerte de... no quiero decir alegoría porque es una palabra que me parece horrible. Sin embargo, Marcelo Cohen, cuando la leyó, por ejemplo, él leyó una versión preliminar, la penúltima versión leyó él, digamos, de la novela. Él me dijo, es una alegoría sobre la nada. Eso me encantó. Era elogioso, digamos, quizás no lo parezca, pero era un comentario elogioso. Pero sí me parecía como una especie de, no quiero decir alegoría, pero sí un síntoma de la caída de cierto tipo de capitalismo. Entonces yo durante los 7 años más o menos que estuve escribiendo esa novela, por supuesto no es que me sentaba todas las noches a escribir, no hubo periodos donde la abandonaba y la retomaba meses después, pero durante ese tiempo había veces que la encaraba con esa mirada, bueno, yo estoy hablando, la caída del inglés es la caída de cierto tipo de capitalismo industrial basado en la producción de bienes y no de servicios ni en la especulación financiera. Entonces tenía que ver con eso, y entonces trabajaba sobre esa hipótesis. Al tiempo esa hipótesis me abandonaba y me interesaba, por ejemplo, leer mi propia novela desde una perspectiva más de género, y decía, bueno, ¿qué rol cumplen las mujeres en la novela? Bueno, yo sin haberlo hecho intencionalmente, en la novela las mujeres son las que trabajan. En general, la madre del Sherpa joven es la que mantiene su casa, es una empleada municipal que trabaja en información turística del pueblo que está en la base del Everest, y Coneja, que es la principal personaje femenina de la historia del Sherpa viejo, también es una mujer que tiene a su marido prácticamente en un estado catatónico en su casa, y que ella tiene que salir a trabajar atendiendo la caja de un supermercado en un pueblo costero, digamos. Entonces, ya lo había escrito, no es que lo volví a reescribir, pero dije, mira, si uno lo lee desde esta perspectiva, si uno lo lee de una perspectiva sociohistórica, puede hablar del fin del capitalismo. Si uno lo lee de una perspectiva de género, puede hablar de que es un libro que sostiene que la fuerza productiva de la sociedad se apoya sobre las mujeres. Y así hubo varias, digamos, ¿no? Entradas que yo mismo como autor iba haciendo a la relectura de mi libro, hasta que finalmente llegué a un momento en que no quería releerlo más y lo publiqué, digamos, ¿no? Sí, pero... Sí. Una de las cosas que también sucede, bueno, antes de ir a la pregunta, de ir indagando por algunos pasajes, en un momento ahora que estás mencionando esto, se menciona justo, hay un momento clave que tiene que ver en esa lista que va mencionando los acontecimientos históricos del acercamiento y de la conquista que se da finalmente por lo que es llegar a la cima del Everest, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí menciona también que en la Segunda Guerra Mundial justamente las mujeres se encargan de trabajar y de cuidar la casa mientras los hombres van a la guerra, a morir. Algo que sucede...
y que como uno como lector cuando se está acercando a la novela, gracias a estos distintos puntos de vista, estos tipos de narradores que van desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de los dos protagonistas, que son los Sherpas, también, ¿por qué no?, también desde el lado de lo que es cuando se va analizando y se va apareciendo lo que es el capítulo de Julio César de Shakespeare, se va metiendo en el mundo de los Sherpas, se va enterando de un mundo que también acá Argentina, en Latinoamérica, Argentina, tal vez, a pesar de que tenemos montañas acá, y de que tenemos Mendoza, tenemos acá bastante cerca para poder escalar, qué sé yo, no es para nada cercano, o por lo menos es medio lejano lo que es el mundo de los Sherpas. Uno se introduce en un mundo, empieza a descubrir un mundo que era muy lejano, fascinante, se va descubriendo con un montón de acontecimientos y cosas muy interesantes, y también de lo que es la dinámica del laburo de lo que es el Sherpa. Algo que sucede también que me pareció muy interesante entre la dinámica de relación de ambos protagonistas, es que la actividad del Sherpa de subir una montaña es una actividad muy riesgosa, porque más allá de que tenga incluso pericia, lo tienen que hacer entre varias personas, tranquilamente en cualquier momento puede venir una avalancha, y por más que uno tenga mucha experiencia, a veces no se pueden anticipar, y en general, de hecho, en varias ocasiones en la novela, varios capítulos terminan con 200 muertos, todos Sherpas. Y lo que está bueno es que es una dinámica de trabajo entre ellos, de que exige una confianza suprema, porque le estás confiando la vida al otro en algún punto, si estás colaborando con él cuando estás escalando, y a la vez lo que le sucede al Sherpa joven es que en muchas ocasiones, en buena parte de la novela, a pesar de que le confía la vida al otro Sherpa, y ese Sherpa además le está confiando su vida, no se siente con la suficiente confianza para poder compartirle sus inquietudes vocacionales, por ejemplo. Es que hubo como en la construcción de esos dos personajes, hubo muchas líneas que fui teniendo en cuenta a medida que los armaba, y por supuesto en las, no voy a decir infinitas, pero en las numerosísimas reescrituras fui puliendo ese aspecto, digamos. Los dos personajes tienen entre ellos una relación extraña. El Sherpa, bueno, no sé si extraña, pero una relación que merece un capítulo aparte, digamos. El Sherpa viejo lo ve al joven como una suerte de entenado, digamos, ¿no? Como que él se siente un poco responsable del joven, le tiene mucho aprecio y se siente que lo está un poco tutelando sobre la montaña, pero al mismo tiempo se da, y esto se cuenta en las primeras páginas del libro, se cuenta que en realidad el que tiene más experiencia sobre la montaña es el otro, es el joven. Y hizo cumbre 2 veces. Que ya hizo cumbre 2 veces, en cambio el viejo nunca hizo cumbre. Ya participó de varias expediciones que intentaron hacer cumbre y no lo lograron, y aparentemente en la que están ahora tampoco lo va a lograr. En cambio el joven, que tiene 20 años menos que él, ya lo logró 2 veces. Después en la novela un poco se va a explicar algunas de las razones por las cuales eso ocurre, pero por la diferencia de edad, el Sherpa viejo se siente un poco como responsable del Sherpa joven, y tienen una mirada muy, no diría enfrentada, pero distinta de lo que es ser Sherpa. Digamos, el Sherpa joven tiene una mirada mucho más pragmática. El Sherpa joven trata de pensarse dentro de cierto sistema económico, siendo Sherpa, digamos. Es decir, él trata de tener una visión en cierto modo más optimista, de decir, bueno, yo estoy aquí ofreciendo un servicio, y a cambio de este servicio que yo ofrezco, vienen los europeos, vienen los americanos, vienen los chinos, vienen los que tienen las divisas en el mundo y me pagan por mis conocimientos sobre la montaña, ¿no? Entonces tiene como una visión esperanzada de creerse parte de un intercambio que tiene en un punto cierta justicia. El Sherpa viejo denuncia ese sistema todo el tiempo. El Sherpa viejo dice, vienen y nos explotan, nos tratan como si fuéramos burros de carga, nos hacen ponernos 40 kilos en la espalda y subir hasta la cima de la montaña, y ellos cuando llegan a la cima se sacan fotos como si fueran semidioses, va a decir él, mientras que los que hicimos todo el esfuerzo y el laburo fuimos nosotros. Entonces tienen dos visiones encontradas, pese a que se quieren mucho entre ellos, digamos. Por supuesto, no es esta mirada sobre su laburo lo único que los condiciona como personajes. Hay muchas más facetas. El joven es menos, el viejo es un personaje con mayor grado de resentimiento, el joven tiene un montón más de esperanzas. Hay como toda una línea narrativa de la novela que tiene que ver con que el joven sabe que este laburo que hace como Sherpa es transitorio y que él quiere encontrar su vocación. Él quiere ser otra cosa. Todo el tiempo se está preguntando en la novela qué quiero ser cuando sea grande, digamos. Me pareció muy interesante eso de que siendo joven, siendo todavía un adolescente, está justamente en esa búsqueda, y a lo largo de la novela va pasando de, por un lado, de queriendo ser ingeniero naval en un principio, luego queriendo medio vincularse a lo que son las relaciones internacionales, y a lo último, que es como que
va en consonancia con todo lo que se venía trabajando en la novela, que es este repaso por el capítulo de Julio César. Le aparece la inquietud o la revelación de querer ser dramaturgo. De querer ser dramaturgo. Ahí termina. Estamos spoileando un poco, pero sí, un poco que esa línea narrativa termina así. Es decir, él, durante toda la novela se está preguntando cuál va a ser su futuro vocacional. Pasa por esas opciones, también en algún momento menciona la estadística y en algún momento creo que menciona alguna más también, alguna ya se me fue, pero varias profesiones que él evalúa como posibilidades de salida vocacional o de estudios una vez que abandone la montaña, y mientras se angustia por el rol dramático que tiene que cumplir, que es insignificante también, ¿no? Es como decir 4 líneas al comienzo de una obra de teatro, porque es un personaje muy pequeño el que tiene que interpretar él en Julio César, pero está angustiadísimo porque, bueno, es adolescente, tiene que ser el que sale primero a escena en la representación de la obra. Es decir, está como angustiado porque tiene que actuar en una obra, y al final un poco que puede hacer una síntesis de esos dos conflictos que tiene. Hace la síntesis de que en realidad lo que se da cuenta es que la riqueza, esto bueno, es un poco, ¿cómo llamarlo? Una defensa gremial del escritor, digamos, pero que la riqueza de todo eso que estaba ocurriendo entre él y la obra de William Shakespeare está en el texto, y que su vocación pasa por abocarse a la creación de textos que tengan que ver con lo dramático, es decir, a ser dramaturgo. Algo que va de la mano de esa visión, visión resentida, pero que a la vez es lúcida con respecto a la función que cumplen los Sherpas para los turistas, ¿no? Que de hecho él dice que hasta que los terminan de ayudar a subir la montaña son como, los Sherpas, geniales, y una vez que lo logran y cuando ellos no están presentes los nombran como porteadores o algo así. Hay una parte que justamente que va de la mano de esta visión de cosificadora, si se quiere, de los Sherpas, en la que dice, que está en inglés, que dice all the whites are safe, y que se refiere a esto de que en un momento había una expedición o una subida, ocurrió algo, un problema, no me acuerdo bien si fue una avalancha o un problema con respecto a lo que era la cima, y la noticia fue que todos los occidentales o los cacosos sobrevivieron y habían muerto una buena cantidad de Sherpas. Digo, esa escena como concentrando algo que sucede a lo largo de toda la novela, de que a la vez uno se está metiendo en el mundo de los Sherpas, va conociendo a qué se dedican, qué es lo que implica escalar una montaña, cómo consideran a los Sherpas la gente que los utiliza, y a la vez también cómo sucede esto de que son muy útiles, pero una vez que cumplen su función son descartables. Por supuesto que a mí durante el proceso de escritura siempre me costó menos empatizar con la postura del Sherpa viejo que con la del Sherpa joven, ¿no? Yo quería marcar esa diferencia, con lo cual construí dos personajes que no son idénticos entre sí. Si vos me preguntás con quién coincido más con el Sherpa viejo que con el Sherpa joven. Soy viejo además, y tengo una edad más parecida a la del Sherpa viejo que a la del Sherpa joven, pero lo que vos decís está atravesando toda la novela, no solo en el pensamiento del Sherpa viejo, sino a veces en el de alguno de los narradores, digamos. Es la anécdota que contás, efectivamente, es unas expediciones que fracasó, pero que intentó llegar a la cima, no fue finalmente la que lo logró. Sí, hay una avalancha, mueren en esa avalancha 5 Sherpas, pero el mensaje que escriben los que estaban arriba con los Sherpas que habían muerto para que bajaran hasta el campamento base fue un papelito que decía: todos los blancos están a salvo, ¿no? Como que la noticia que mandaron es: no, murieron 5 Sherpas y los 6 ingleses sobrevivimos. No, era all white, todos los blancos sobrevivimos, estamos seguros. Esto va a pasar muchas veces. Hay una que es peor todavía, que es mucho más acá, en el 2016, esto estamos hablando de la década del 50, pero en el 2016, hace 3 años, hubo un gran alud, y fue que en el marco de ese gran alud, con la muerte de 16 Sherpas, que se decretó la primera huelga, el primer paro de Sherpas de la historia del Everest, digamos, de la historia del pueblo Sherpa además. Pero en ese contexto, una de las cosas que cuenta el libro, en esta faceta, ya dijimos que hay muchas más facetas ficcionales, pero en esta faceta más documental que tiene el libro, cuenta que una documentalista australiana que estaba ahí para hacer un documental más tradicional sobre el Everest, y va a terminar siendo un documental sobre la huelga, registra cómo uno de los turistas le pregunta a un contratista, a una agencia de turismo, digamos, le dice: ¿no pueden hablar con los dueños de los Sherpas y decirles que vuelvan a trabajar? Como si los Sherpas fuesen esclavos realmente, ¿no? Como si tuviesen dueños, como si no fueran personas con libre albedrío y posibilidad de ejercer su fuerza de trabajo o no ejercerla, digamos. Y esto lo estamos hablando no de la década del 50, la posguerra, en la Inglaterra victoriana, digamos. Estamos hablando de hace 3 años, ¿no? Como un turista diciendo:
che, hablen con los dueños de los Sherpas y pónganlos a laburar. Digamos, cuando se les acababan de morir 16 compañeros en la montaña. Ese año no hubo, fue el único año en la historia del Everest donde no hubo ascensos, ¿no? Porque este alud provocó esas muertes y los Sherpas se agremiaron por primera vez y dijeron, no vamos a seguir trabajando hasta que no nos garanticen ciertas condiciones para seguir laburando. Sí, es verdad. Ahora que escuchándote y relacionando toda esta parte que tiene que ver con esta anécdota o con este pasaje de la novela, se nota esta parte de cómo está concentrado aún el día de hoy, aún hace un par de años, esta explotación del capitalismo y de cómo sujetos sociales están considerados como objetos o como cosas. Antes de que nos leas un pasaje, algo que está interesante y que es una de las tantas virtudes que tiene la novela es justamente la forma, ¿no? Voy a hacer una pregunta medio global con respecto a eso. Primero, recuerdo en su momento entrevistando a Martín Sasha Kawamichi por Yunga, que decía que él ya tenía los personajes, de qué iba a tratar su novela, los diferentes zigzagueos que iba a tener la historia, pero solo se puso a escribir la novela unos 3 o 4 meses después cuando encontró el tono. Y un poco va por ese lado la pregunta, y por otro, que va de la mano de la forma, ¿cuándo sentiste de pronto que tenía que tener esta forma como concéntrica y circular? Y en ese proceso, ¿cuándo apareció también, que tal vez es una de las cosas distantes, que tal vez está como más distante, salvo por la vocación del Sherpa joven, la obra de Shakespeare, Julio César? ¿No? Como estabas contando, estamos en el mundo de los Sherpas, ¿no? Todo lo que tengan los Sherpas y de pronto apareció la obra. 3 cosas, no sé si tengo tiempo, pero la respuesta tiene 3 sí, hay tiempo. 3 aspectos, digamos. La primera, retomo algo, para responder esto último que me decías, retomo algo que hablabas hace un ratito, que tiene que ver con que otro de los enfoques que me interesaba al desarrollar, llamémosle esta historia, quién sabe si es una historia, pero bueno, este libro o esta novela, era un poco ir contra la idea de exotismo, digamos, ¿no? Esto decías, bueno, estamos en Argentina, estamos muy lejos de la cultura nepalí, ¿no? Siempre suena como exótico, y sin embargo a mí me interesaba que hasta cierto punto tuve la fortuna de que un amigo mío viajó a Nepal cuando yo estaba escribiendo la novela y me hizo alguna puntualización diciéndole, mirá que no están tan globalizados como vos pensás, no es que, por ejemplo, no desayunan lo mismo que vos, no desayunan medialunas, desayunan riñón y no, como... pero bueno, más allá de algunas puntualizaciones que me hizo este amigo, una periodista que vive en Francia, me interesaba ir contra la idea de exotismo y me interesaba que entendiésemos que una obra de William Shakespeare, o que no sé si entendiésemos de la palabra que vivenciáramos, que una obra de William Shakespeare escrita en la Inglaterra de la reina Isabel era representada en una escuela secundaria de la montaña nepalí, como diciendo, hay cuestiones de la humanidad que atraviesan cualquier tipo de... es eso, una de las intenciones, no sé si lo logra, pero una de las intenciones del libro es que podamos sentir a los Sherpas como pares, digamos, ¿no? Lo son, son pares nuestros. Sí. Se dedican a otras cosas, hay gente acá que se dedica neurocirujano, ellos llevan gente en la montaña, son pares nuestros. Entonces, esto por un punto, por un lado. Por otro lado, en cuanto al tema de la forma, me parece que hay que... Y vos antes de que comenzara el programa me contabas que sos docente de narratología, con lo cual... ¿Cómo es? Dentro del marco de extensión universitaria en Puan. En Puan, en la Universidad de Buenos Aires. Te va a sonar familiar lo que voy a decir, digamos. Me parece que hay 2 cuestiones. Hay una cuestión que tiene que ver con la forma de la enunciación de la novela, que es esto que me hablabas de que decía Martín sobre el tono, digamos. Yo fui encontrando también, Gonzalo Heredia me entrevistó hace unos meses y me decía, en un momento me dio la sensación de que lo de Sherpas era una excusa, que la novela podría ser sobre cualquier cosa, que lo que te interesaba era la enunciación, y un poco de razón tiene. Después, por supuesto, que uno se enamora de un tema y se queda en ese, y construye un mundo alrededor de eso, digamos, y que no es azaroso que sea ese, y que a uno tenga una vibración y una sintonía particular con esa escena, o con ese tema, o con ese paisaje, o con... Pero lo que más me fascina de escribir a mí es estar enunciando, digamos. Con lo cual hay una cuestión que tiene que ver, si querés, con esto, con la voz narrativa, o con ciertas voces narrativas que atraviesan la novela y que son... yo diría que las iba descubriendo a medida que la obra iba avanzando, y que por supuesto es lo que más regocijo me provoca cuando estoy escribiendo. Otro tema es la forma del relato, que eso sí me costó mucho, eso sí es lo que más me costó. O sea, la forma enunciativa es casi que te diría que es lo que me llevaba a sentarme delante de la máquina a escribir cada vez que lo hacía, digamos. Pero lo del relato lo padecí más, porque
explicaba yo esto de las 5 facetas, o las 5 aristas, o las 5 puntas, o los 5 aspectos de la novela. Me costó encontrar la forma que pensaba que era mejor. En una época la novela era mucho menos fragmentaria de lo que es ahora, de lo que fue finalmente. En una época estos 5 bloques estaban más diferenciados. Toda la historia del Sherpa joven iba de corrido. Toda la historia del Sherpa viejo también iba de corrido. Eran como 2 grandes bloques de 50 páginas o 70 páginas cada uno. Donde parecía incluso, al menos uno de ellos, en el comienzo los dos parecían 2 cuentos metidos dentro de una novela. O sea, tenían una autonomía narrativa. Y luego fui encontrando que fragmentarlos beneficiaba cierto efecto de lectura que yo buscaba, que era poner en serie tipos de significación distinta, ¿no? Que uno pueda leer lo que le está pasando al Sherpa viejo cuando está caminando por una playa, cuando todavía es joven y no conoce el Himalaya y conoce a una mujer que está llorando, y por otro lado, inmediatamente después de eso, leer que en la década del 30 una mujer inglesa financió una expedición de conquista del Everest para demostrar la supremacía de los británicos en el mundo, digamos, ¿no? Me parecía que poner en juego, en relación de una manera tan directa, de mundos y universos tan diversos, favorecía lo que yo buscaba con la novela. Me costó mucho encontrar la forma del relato, como te digo, cómo ordenar los capítulos, si se quiere, digamos. Cómo pasé por muchas versiones. Y encima, cuando empecé a mostrárselas a mis amigos y mis conocidos y gente en la que confío mucho, también recibí opiniones divergentes. Gente que me decía, no, esto ni siquiera tiene que estar en la novela, esto de hecho saqué cosas de la novela, que no, toda la parte de Roma era mucho más extensa, toda la parte a partir de la obra de Shakespeare yo me iba a hacer, contaba la historia de todo el imperio de Pompeyo y de Julio César, digamos. Todo eso voló. Pero me probé muchas alternativas. Una vez que tenía todo escrito, digamos, siempre uno sigue reescribiendo un poco, pero cuando ya tenía más o menos planteado todos los textos, probé muchas formas y la leí de muchas formas distintas hasta que encontré esta forma definitiva. Ahí va, muy bien. No, sí, entonces está perfecto esto de la forma, ¿no? De que de pronto va apareciendo, pero en primera instancia por lo menos disfrutabas más de encontrar el tono y después a partir del tono encontrar la forma. Sí, así soy, digamos. Yo creo un poco hay una frase, me encantaría acordármela de la memoria. Hay una frase de Nabokov que dice algo así como: las grandes ideas y las historias originales son una gansada. No dice gansada porque lo decía en ruso, supongo. Sí. Decía, lo que importa es la palabra. Entonces, yo soy un poco de esa escuela, digamos. Para mí lo importante es la voz, es el narrador, es cómo está hablando, es la musicalidad. Por supuesto hay un componente en el otro extremo hay un componente de, bueno, las reglas que estás creando del mundo, qué dicen sobre el mundo real y cuál es si se quiere, cuál es el componente ideológico que uno está dejando traslucir a través de la novela. Pero eso también a mí me interesa que se vaya desprendiendo de lo que uno escribió. No ponerse programático y decir, bueno, quiero hacer una novela digo, yo no lo haría, hay mucha gente que lo hace, yo no soy de esa escuela. No digo, quiero hacer una novela para denunciar las injusticias de, no sé, el trabajo infantil. Supongamos, por supuesto que estoy en contra del trabajo infantil, por supuesto quiero que vayan presos todos los tipos que hacen trabajar a los niños, pero no en general los disparadores de mi narrativa o de mi trabajo creativo no surgen de una programática de decir, bueno, ahora quiero hacer una novela para denunciar tal cosa o para contar tal realidad. Yo empiezo a escribir y a partir de la forma empiezan a surgir cosas. Por supuesto, es inevitable que cualquiera de nosotros que escriba sobre cualquier cosa va a estar diciendo siempre algo sobre el mundo y siempre algo sobre sí. Eso ocurre cuando es así, que de pronto el escritor, principalmente entre otras cosas, antes de que nos leas un pasaje, sí, uno nota que justamente hay mucho disfrute a la hora de leer, por la manera en que están escritas las frases. Y todo el tiempo hay frases que qué buena, qué buena manera en que está escrito esto. Uno disfruta de cómo se le va contando la historia, ¿no? Y una de las tantas que aparece, y lo quiero decir porque también es una frase que a la vez también, como de manera concéntrica, se va resignificando a lo largo de la novela, dice, por ejemplo, el resto era silencio, si es que puede llamarse silencio, al ruido ensordecedor del viento, pasando a través de los filos del Himalaya. Sí, es una frase que aparece a lo largo de toda la novela, ¿no? La escena central de la novela, que son estos 2 sherpas contemplando el cuerpo del inglés caído, transcurre mayoritariamente en silencio, cruzan un diálogo muy breve, es un diálogo que en realidad que está en algún momento, pero que si uno lo lee de corrido son 15 segundos, y sin embargo es una escena que está contada a lo largo de 200 páginas, con lo cual hay grandes silencios, pero me interesaba, y que también tiene una lectura, o que puede tener una lectura, o que en algún momento a mí se me ocurría una lectura,
social, digamos, o sociológica o sociohistórica, es decir, cuando aparentemente no está pasando nada, cuando en realidad estos dos muchachos están cerca de la cumbre del Himalaya, pero en realidad hay unas ráfagas de viento que los ensordecen, y de hecho cualquier documental que uno vea sobre la montaña, ver cómo están ahí arriba, es muy difícil que haya silencio, que realmente sea silencio. Lo que pasa es que están callados, y si uno lo piensa, por supuesto, de una manera retórica, y uno dice, bueno, cuando uno cree que no está pasando nada, en realidad hay un montón de ruido. Cuando uno cree que está todo normal, la normalidad es un montón de ruido y de cosas que están ocurriendo simultáneamente, que están interactuando y que están, conformando y modificando a cada paso el tejido social. Es decir, no quiero ir a la lectura más lineal de que son los silenciados los que están siempre a punto de, porque a veces no es así, digamos, pero sí que cuando creamos que hay silencio, en realidad nunca, no existe tal cosa. Está este famoso experimento que hizo el músico contemporáneo John Cage. Siempre me lo confundo con John Cale, pero este es John Cage. Bueno. John Cale es el otro que estaba con Lou Reed en cosas. No, pero este es el compositor de música culta. Que un día quiso experimentar el silencio y se metió en una cámara nenoica, digamos, que es un lugar completamente aislado. Y se dio cuenta que no existe el silencio, porque cuando él estaba solo escuchaba dos sonidos. Uno era un sonido muy agudo que tiene que ver con el sonido que hace nuestro sistema nervioso funcionando, y un sonido grave que tiene que ver con la circulación de la sangre. O sea que el silencio puro no existe porque nosotros mismos, o el silencio puro, no estamos capacitados para percibirlo. Quizás sí existe, en el vacío cósmico existe el silencio puro, pero el ser humano no lo puede detectar porque el ser humano ya hace ruido. O sea que cada vez cuando quiera escuchar el silencio, siempre al menos se va a escuchar a sí mismo. Ahí va, muy bien. ¿Nos lees un pasaje? Sí, así nomás. Sí.